giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy con un gran hermano y amigo de la vida, de este camino de Dios que está con nosotros. Él es músico, también es profesor, enseña teatro, hace tantas cosas. Yo ahorita le voy a preguntar si es que va a sacar pronto su podcast también para ver si nos va a hacer la competencia, pero Daniel Ábalos tiene una gran creatividad para hacer un montón de cosas. Él es artista y también es una persona creyente y católica, y hoy el tema del que vamos a hablar, yo no, en la primera persona en la que pensé para tocar este tema fue en él, porque siento que es una persona que podría darnos diferentes ángulos y visiones desde de este tema tan un poco engorroso para los creyentes, pero también para los no creyentes, porque siento que las personas que no creen y no tienen esa conexión con lo espiritual tienen también su punto de vista y también sus cosas que decir sobre este tema en particular, ¿no? Estamos hablando de una obra de teatro que se censuró en el Perú, que solamente el afiche mostraba a una persona homosexual trasvistiéndose como la Virgen María, ¿no? Entonces muchas personas se han sentido ofendidas por eso, sobre todo los creyentes católicos salieron a protestar y a raíz de eso se canceló la obra de teatro. Vamos a hablar con Daniel sobre eso, sobre algunas cosas más que se vayan desarrollando mediante vayamos conversando. Bienvenido, Daniel, y gracias por estar acá. Gracias, Pablo, gracias por estar por acá, incluirnos en este bonito momento de conversar, de reflexionar, de dejar ahí que el Señor nos vaya reinando en este lugar para poder pues conversar y dialogar en eso, ¿no? En ese compartir de las experiencias, lo que Dios va inspirando y va hablando y reflexionar sobre este tema que ha sido tan fuerte, candente en estas semanas, ¿no? Cuéntale un poco a la gente, un poco de ti, porque Daniel es hasta actor, ¿no? A ti te ha tocado representar en algún momento San Martín de Porres. Cuéntale un poco a la gente para que te conozca un poco. Sí, claro. Bueno, mi carrera es de actuación, estudié pedagogía teatral, así que actúo y enseño teatro. Gran parte de mi labor es también la educación, así que enseño educación inicial de teatro, actúo, creo mis propias obras a nivel pastoral. Desde ahí, cuando recibo el llamado del Señor a hacer teatro, siento ese llamado especial de escribir nuestras propias obras, no tanto buscar, porque había esa necesidad de que no había obras de teatro católicas casi, o eran muy antiguas o tenían un estilo totalmente diferente a lo que yo hacía. Así que empecé por ese lado, ¿no? A escribir mis propias obras, y luego la música, que es la que hago también. Hacemos conciertos, hacemos títeres, hacemos producción, actividades lúdicas, hacemos varias actividades, varios servicios de evangelización, y por ahí es que el Señor nos llama, ¿no? A hacer de todo un poco, una todología de evangelización, algo así. Y Daniel, tú que escribes tus propias obras de teatro y creas, el arte no está llamado a estar en constante, ¿cómo se podría decir? A comunicar algo controversial, ¿no? A ir contracorriente. Lo que trata de comunicar el arte en general no debería ser algún tipo de protesta en relación a lo que pasa a tu alrededor, o el arte tiene sus limitaciones. No, el arte en verdad no debe tener límites en el sentido del recurso, ¿no? O sea, siempre el teatro desde sus inicios ha sido pues totalmente cuestionadora, ¿no? De preguntarse de por qué está acorde a su tiempo, preguntándose, ha sido rebelde de por sí, pero también es integrador, es colectivo, por eso, por su naturaleza, ¿no? Porque tú no actúas por lo general solo, ¿no? Tú tienes que hacer tu teatro en conjunto. Entonces, eso se evidencia mucho
frente a otras artes, que en todas las artes hay trabajo de integración, de grupo, pero el teatro de por sí, su esencia es colectiva, ¿no? Y es atemporal, es en el mismo momento, ¿no? Irrepetible, ¿no? Y entonces y tiene que haber mucha sincronización, y por eso mismo es un trabajo que está inserto en la sociedad, en el colectivo, inherente en relacionarse con los demás, ¿no? Entonces es totalmente cuestionadora, ¿no? Esa es su esencia, ¿no? Ahora, y tiene la obligación de producir algo, ¿no? Alegría, tristeza, no sé, asco, indignación, nostalgia, ¿no? Porque yo no contemplo un arte que no produzca nada. Claro, no puede ser vacío, plano, ¿no? Pero en general creo que los que hemos estudiado, o sea, si el teatro nace, como todas las artes, han nacido desde una expresión hacia Dios, todas las artes han nacido esa expresión hacia Dios. El hecho es que en todas tiene que haber una profundidad para que sea, pues, comunicar algo, ¿no? O sea, no puede ser visceral, ¿no? No puede ser, o sea, es visceral, pero tiene que ser canalizada para que pueda expresar y quiera comunicar algo que sea trascendente, ¿no? O sea, tiene que haber una profundidad del que interpreta, ¿no? No puede ser solamente una catarsis, ¿no? Porque si no, definitivamente se vuelve un panfleto, ¿no? Lo que normalmente suele pasar, ¿no? Cuando hacemos caricaturas de personajes y queremos burlarnos, y queremos hacer y como una persona que hace normalmente en teatro llamamos mucho el cliché, ¿no? Cuando hacemos personajes que son, pensamos un borracho, ya, ¿no? O sea, hacemos un cliché de una persona miedosa, temblando, o sea, ya es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Ese es el cliché. Entonces, y el teatro no puede quedarse solamente en el cliché, ¿no? O sea, si no se vuelve algo fatuo, intrascendente, que no llama la atención. Tiene que estar sostenido en alguna base fuerte de credibilidad, ¿no? Constante en el tiempo, ¿no? Y que eso lo hace creíble y que la gente se identifique con esos personajes y que lea el tiempo actual, ¿no? Que lea ese tiempo, que la gente pueda sentirse que, oye, esto me toca a mí, me está transmitiendo algo muy especial porque es consciente de su tiempo, ¿no? Pero obviamente tiene que ser trascendente, que ese es, creo que es uno de los factores determinantes en lo cual hace que una obra artística sea eso, ¿no? Arte, ¿no? Que sea arte totalmente, ¿no? Que esté acorde a su tiempo. Y si es cuestionador, si es trascendente, si en algunas situaciones es visceral y si tiene que producir algo en el público, como repito, alegría, tristeza, nostalgia, asco, no sé, ¿por qué esta obra de teatro que todavía no hemos visto, solamente hemos visto la portada, ¿por qué desde nuestro punto de vista de católicos está mal? Claro, aunque bueno, no hemos visto la obra. Ahora, el afiche es lo que ahorita se ha generado la indignación, porque obviamente pues está tomando en burla, ya no tanto que comunicando un mensaje específico, sino está tomando en burla una imagen sagrada, una imagen esa para un creyente importantísima, y como tenemos el derecho de ser respetados por nuestro credo, entonces nadie debe ser burlado por su credo, por su opción sexual, nadie debe ser burlado por nada. Y entonces ahí partimos del hecho de la burla hacia un símbolo religioso para los ateos, para quien no crea, o no comparta, es un símbolo religioso, entonces debe ser respetado, ¿no? Porque eso implica respetar a las demás personas. Entonces creo que por ahí, en ese sentido, ha sido todo el escándalo, ¿no? No hemos visto la obra. Ahora, si el afiche, yo creo que hay una de las cosas que es conversando con varios amigos, ¿no? Que también son de la católica, de artes escénicas, hemos ido conversando y decíamos, pero si el afiche debe transmitir el mensaje de una obra, ¿no? Porque vemos cualquier película, ¿no? Ya vemos la esencia, ¿no? Star Wars, vemos a todos, Darth Vader está atrás, o sea, ves la imagen potente de Darth Vader atrás,
look, ya te lee que es una imagen medieval, espacial, ¿no? Que te lee, que te está transmitiendo eso, ¿no? Es una aventura. El otro te está transmitiendo prácticamente una burla, ¿no? Una persona levantando la falda para ver el vestido, la falda de este transexual o drag queen, ¿no? No sabemos, tal vez sea una persona gay y le están levantando el vestido para verle los genitales, ¿no? Para ver qué tiene, ¿no? Y con el Sagrado Corazón de María. Entonces, yo creo que más de que provocadora, porque no tiene un sentido, no se ve en el afiche que está provocando un cambio, ¿no? Sino una burla. No está transmitiendo, es como que no, yo agarrara cualquier la bandera LGTB y hiciera una ofensa sobre la bandera LGTB, no, limpiándome, secándome las axilas o haciendo cualquier ¿no? O otras partes del cuerpo, o botándole al tacho de basura, o agarrando, o haciendo algo que ofenda, obviamente, ¿no? A un símbolo. Y eso va desde hasta Miguel Grau, agarremos cualquier imagen, símbolo patrio que hagamos con un símbolo patrio y hagamos, ¿no? Cualquier de papel higiénico, imagínate un papel higiénico de la bandera. Creo que todos los peruanos saldríamos ofendidos, ¿no? Vemos la bandera del Perú como un papel higiénico, o sea, todos, wow, ¿qué es esto? ¿No? Saldríamos indignados porque representa nuestro país. Lo mismo ocurre para todos los católicos que pongan a la Virgen María, el Sagrado Corazón de la Virgen María, ¿no? Una versión con una connotación sexual, o sea, totalmente, pues, vamos a sentirnos muy ofendidos, nos vamos a sentir indignados, y creo que nos merecemos el respeto por nuestro credo, ¿no? Entonces, pero por ahí, en cuestión de la piche, ¿no? Claro. Pero un poco, y yo siento que esto que te voy a comentar es válido, pero un poco lo que dicen estas personas en relación a esto es que quizás los católicos a veces nos indignamos por cosas como estas y salimos a protestar y a indignarnos, etcétera. Pero hay muy pocas protestas o indignación, por ejemplo, por las cosas que han pasado con el caso del sodalicio, ¿no? ¿Cuántas protestas parecidas han habido en diferentes lugares del Perú a tal magnitud por un escándalo que prácticamente se ha comprobado que es cierto, y hace poco al parecer el Papa ya desintegró el sodalicio? Exacto. Sí, claro, o sea, bueno, podríamos decir por qué no hacen una manifestación de muchas situaciones que en verdad nos duelen como creyentes que hayan pasado, ¿no? Pero creo que en ese caso ya corresponden dentro de un proceso que se tiene que hacer judicial, eclesial, que corresponde a ello, ¿no? Nosotros como católicos haciendo una marcha o sea, como que hiciéramos una marcha dentro de nivel contra un párroco, o sea, creo que no es el modo como creo que personalmente deberíamos hacer, ¿no? Creo que muchas veces en todas las parroquias hemos tenido tal vez algún párroco con algún carácter explosivo o inapropiado, o alguien que tú dices, este padre en verdad, bueno, sabemos como fe que todo sacerdote, toda persona nos acerca a Dios, ¿no? Nos acerca a Dios tal vez cuando estás él en intimidad con el Dios, en unidad con el Señor, o cuando se aleja, porque esa persona nos santifica también. Entonces creo que por ese lado no me parece, creo que como creyentes hagamos y salgamos contra un tema de casa, ¿no? Creo que esas cosas tenemos que hablarlas y conversarlas, pero no sé, de hacer una marcha contra los casos, porque eso ya al final el Papa también ya lo ha disuelto, ¿no? Son cosas que se han tenido que hacer, y en obediencia al Papa, obediencia a nuestra Santa Iglesia, a nuestra Iglesia, tenemos que no callar, no quedarnos calladitos en silencio, pero sí tenemos que obrar, tenemos que manifestarlo, nos tiene que doler, no tenemos que pasarlo tampoco desapercibido, ¿no? Porque a veces también, o sea, creo que por ese lado me parece que no debemos. Es que quizás lo que un poco
nos reclaman o les indigna a ellos es que precisamente pareciera que para nosotros ha pasado desapercibido, porque miremos un poco, como tú dices, ¿no? Hacia nuestra casa. ¿Cuántas personas que hacen, qué sé yo, contenido público? ¿Cuántas personas, no sé, en las pastorales? ¿Cuántas personas en una charla para un grupo de personas tocan estos casos con indignación, como se deberían hacer? O sea, ¿cuántos de nosotros reflexionamos sobre esto? Precisamente me parece que por indignarnos hacia adentro y poder enojarnos hacia adentro es que las personas no creyentes o agnósticas, discúlpame la palabra, pero creo que es así, sienten que somos un poco hipócritas, ¿no? O sea, para estas cosas sí y para estas cosas no, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, cuando una persona ya tiene un prejuicio o tiene una sentencia previa, yo creo que van a criticar por N razones, ¿no? Porque cuando he conversado con personas que tienen resentimiento hacia la iglesia, lamentablemente, es que ellos esperan que la iglesia actúe de ciertas maneras como ellos actuarían, ¿no? Entonces salgamos a denunciar, o sea, prendamos todo, ya, o sea, como ellos esperan una especie de explosión nuestra y salir a pelear, o sea, a reventar, ¿no? A hacer una catarsis, eclesial, ¿no? Y quemar las iglesias, hacer una huelga, y creo que no va por ese camino. Inclusive lo que se ha hecho a nivel en este caso de la obra María Maricón, prácticamente no ha sido no hemos ido a hacer escándalos, quemar llantas, ir a las comunidades LGTB y hacerles ¿no? Se ha ido a rezar en la católica, ¿no? Se ha ido a rezar un rosario, o sea, no hemos, o sea, creo que son actitudes como creyentes de reparación, ¿no? De orar por el hermano, obviamente, dentro de lo legal es escribir, ¿no? O sea, una petición, porque esto no puede pasar. Sí considero y sí estoy de acuerdo que sí tenemos, y como un mea culpa, creo que sí tenemos que hacer algo más evidenciar, y creo que es válido también eso, ¿no? Tenemos que siempre escuchar al hermano también ante esas impresiones que tiene, pero tampoco es que complacerlo, ¿no? O sea, obviamente es escuchar, porque sí, muchas veces no manifestamos, o algunos decimos, pues, no, sí, hay que perdonar, o consideramos que a veces algunas personas no han sido sancionadas como creemos que deben ser, ¿no? Hay personas que no han sido sancionadas a lo largo de la historia, ¿no? Eclesialmente. Y sí, pues, ¿no? O sea, definitivamente también tenemos que reconocer que nos falta tal vez evidenciar más eso, me parece, ¿no? Bueno, es una locura, creo, a veces, porque hay todo tipo de reacciones a nivel eclesial, ¿no? Algunos también, nuestra iglesia está, pues, distribuida en dos aspectos, ¿no? Unos que también salen ahí con toda la fuerza, el hígado a flor de piel, ¿no? Así, ¡guau!, no fuerte. Y otras que son confunden también la obediencia al Papa, la obediencia también que tenemos que hacer. O sea, como que a veces hay unos extremos, ¿no? Nos tiene que doler, tenemos que orar, tenemos que reparar, pero también cuando corresponde en lo justo tenemos que permitir que se dé la justicia, no ser obstáculos ante una injusticia, ante un crimen, ante un delito, ¿no? Y esas personas deben hacerse responsables de ella, ¿no? Por cierto, les hago recordar que ya pueden ver el iceberg del sodalicio que hicimos en el canal, hablando del caso completo, hablando de un montón de datos, de pruebas. Vayan a verlo por si todavía no lo han visto. Pero Daniel, ¿y qué te dice
que este muchacho, el director y el actor principal de la obra, diga que él ha estudiado en un colegio católico, ha sido catequista y ha querido ser sacerdote. ¿Qué te dice eso sobre él? No lo sé, no puedo juzgarlo, ¿no? O sea, yo no lo conozco. No me refiero, claro, no me refiero a él en sí. Me refiero a nosotros como iglesia. O sea, yo conozco muchas personas que han estudiado en colegios católicos y no quieren saber nada con el catolicismo. O sea, están, pero se quieren alejar lo más posible de él. Y este muchacho no solamente ha estudiado en colegio católico, sino que también ha sido, o sea, ¿no crees que esto habla un poco acerca de las personas encargadas de hacer estas pastorales para estos chicos? Definitivamente, ¿no? Yo creo que en muchos colegios, bueno, ya eso es real, ¿no? Que la pedagogía de educativa a nivel eclesial, en los colegios católicos o colegios donde pues hay una fuerte pastoral, muchos de los profesores, lamentablemente, o las pastorales o la dirección encamina o que no hay una pastoral realmente, ¿no? Sino que es el profesor, el del curso que como que hay una presión a que lleves el curso, que tienes que creer y como una cierta especie de presión. Y entonces no puedes ser obligado de cierta manera, pero sí, ¿no? O sea, yo sí he visto muchas personas desanimadas, ¿no? O personas que no han sabido cómo llevar esos casos y se tiende a obligar a creer, ¿no? A obligar a los cursos, hay una cierta presión. Entonces las personas terminan pues alejándose, ¿no? Que quieran haber sido sacerdote, bueno, pues es posible, ¿no? Pero también el perfil de un artista en general escénico siempre es negar a Dios y en su mayoría para crear. Entonces la puesta que en escena se ve que tiene más o menos el perfil de cualquier estudiante de carrera de escénica, ¿no? De muchas carreras escénicas, de un tipo, ¿no? La de negar a Dios o la de burlarse a Dios, de querer romper paradigmas, burlándose o satirizando, ¿no? A Dios, ¿no? Es el afiche, ¿no? ¿Pero no te parece eso un cliché de un artista? Que sí. Pensar que un artista debe ser agnóstico o no creyente o ateo. No es que sea un cliché que juzgar que la persona sea ateo, sino, pero normalmente en las escuelas hay una cierta presión de que todo lo que hemos pasado en universidades de humanidades, normalmente los profesores de los primeros ciclos y todos, normalmente es un cuestionamiento constante a la fe. O sea, creo que todo lo que hemos pasado carreras así, literatura, humanidades, tiene que, o sea, porque normalmente también hay una especie de estereotipo de que, porque muchas veces también nosotros como católicos a veces nos da miedo cómo enfrentar esos temas, y a veces cuando ha habido creyentes estás como en una isla, estás como que tú solamente, ¿no? Estás tú solo frente a todos y no puedo hacer esto porque no puedo interpretar cierta cosa. Me ha pasado ver mucha gente creyente que esto no puedo hacerlo. Entonces, como que da la imagen de que el arte la fe castra la creatividad del creyente, ¿no? O sea, como que no puedo hacer esto, ¿no? Y entonces ellos se da una imagen, de que el arte, la fe te limita creativamente, que no puedes hacerlo, pero para ellos el cuestionar la iglesia es parte, pues porque a través de la historia, la iglesia de la Edad Media, dentro de la historia ha sido eso, ¿no? Para ellos, desde el Renacimiento, ¿no? Históricamente las escuelas las escuelas de arte nos cuentan eso, o sea, se dialoga mucho eso, ¿no? Cuando pintan en el Vaticano las imágenes de los santos, de Pablo escribiendo con un rostro más cansado,
y que en esa época fue pues toda una controversia, porque a los santos se les tenía que poner victoriosos y, o sea, entonces esas historias nos van contando, ¿no? O sea, que tiene que verse victorioso el santo, ¿no? Cual estampa, ¿no? Pero cuando en el Renacimiento empiezan a dibujar a los santos, a los personajes bíblicos con cierta fragilidad humana, porque obviamente pues, se cansan, están sufriendo. Entonces empieza una especie de controversia, ¿no? Y que de cierta manera, si nos podemos escuchar a los hermanos a los que esos autores graficaban algo que nosotros es valioso también, ¿no? Pero desde la historia hemos cometido también errores como creyentes, o sea, en nuestro camino de ir entendiendo la fe. Y se nos ha ido sentenciando también por eso, ¿no? Entonces, a través del arte siempre en mi caso, la experiencia, he visto eso, ¿no? Tienes que negar a Dios, no puedes ser un creyente, o sea, no puedes ser creyente y un actor, un artista, porque eso te limita, ¿no? No podemos, y en muchas de las escuelas, ¿no? Tú escuchas a muchas escuelas artísticas, no solo de teatro, sino de pintura, son paradigmas, no podemos creer, o sea, eso nos limita, ¿no? O sea, tal vez para ahí los que escuchen, comenten, pero ese es un gran porcentaje, ¿no? No se puede generalizar, obviamente, pero es una gran, constante, ¿no? Que hemos pasado mucho de los que creemos y estamos en una escuela de arte. Pero, ¿no te parece que desde nuestro lado, inconscientemente, los colegios católicos o las personas encargadas de las pastorales aportan a eso? ¿No? Porque al parecer, a mí me ha tocado mucho, junto con un amigo que tenemos en común, trabajar en colegios, hacer planes pastorales anuales, trabajar lo mejor posible para los colegios, pero se ven esquemas o se ven estructuras para trabajar con los chicos desordenadas, sin un rumbo fijo. No hay como que el profesor de religión y el jefe de pastoral. El profesor de religión que ya tiene, que está ocupado en hacer normalmente sus clases y sus sesiones de aprendizaje y encargarse, y tiene por ahí tutoría y tiene sus propios problemas personales, tiene que también hacer las veces del jefe de pastoral. Es como que es otro trabajo totalmente diferente, y quedarse en las tardes, reunirse con los jóvenes, a ver, no sé, la salida del santo, el retiro, la jornada, y no parece haber un orden para hacer estas cosas. No te lo digo de cerca porque me ha tocado verlo, porque hemos trabajado en algún momento con colegios o con instituciones que realmente no, a pesar de que tienen un montón de años siendo colegios católicos y tienen grandes nombres, no tienen un orden, y se supone que, viendo esto como, ¿cómo se puede decir? Como un negocio. Claro. Tú se supone que estás invirtiendo en los católicos del futuro, en las personas que van a ser los creyentes de tu iglesia. Y si no te preocupas lo suficiente para que estas personas se formen lo mejor que se pueda, ¿qué crees que va a suceder en el futuro con estas personas? ¿Tendrán valores católicos o creencias firmes? ¿Llevarán a su hijito pequeño a la iglesia a hacer la primera comunión, la confirmación, a comulgar? ¿Le podrán enseñar de verdad el mensaje de Dios? ¿O, no sé, harán obras de teatro blasfemando en contra de un santo? ¿No? ¿Me entiendes? Sí. No, de hecho que, ay, Dios santo, es tan complejo, ¿no? Yo recuerdo también que estaba en confirmaciones de colegios también, y a veces hay cierta presión de que todos se confirmen, ¿no? Y a veces dejas pasar mucho que se confirmen, y que lamentablemente esas personas no van a valorar su sacramento. Y bueno, se les deja pasar, a veces porque ya, ¿no? O sea, ya estás en quinto. O sea, hay muchas limitaciones y muchas cosas que sí definitivamente nos preocupan, ¿no? Que estamos haciendo más desanimando muchas veces, ¿no? La falta de contenido, como tú comentas, ¿no? O sea,
es bárbaro, ¿no? Yo creo que ahí es, bueno, hay muchísimo pan para rebanar ahí, ¿no? Pero claro, no hay un trabajo, no hay una coherencia, pues, ¿no? Y entonces desanimamos bastante, ¿no? Y creo que se nota de una forma bastante palpable en las vocaciones sacerdotales, ¿no? Y en cuántas personas en estos momentos están yendo a hacer un momento de reflexión para ser sacerdotes y cuántos terminan siéndolo de verdad, ¿no? Cuántos se comprometen a la vida sacerdotal, porque a grandes rasgos, uno de los propósitos de los colegios católicos, más allá de extender la fe en las personas como laicos, también es buscar vocaciones sacerdotales. ¿No es cierto? Que los jóvenes conozcan a Dios a una temprana edad, se enamoren de Dios y puedan tener una comunión a tal punto de llegar a ser religiosos. Si las vocaciones sacerdotales están disminuyendo, no solamente en el Perú, en el mundo entero es probable, ¿no? No podemos analizar que algo se está haciendo no tan bien, que deberíamos cambiar la forma de hacer ciertas cosas. De hecho que sí, claro, tenemos que cambiarlo porque obviamente, sí, definitivamente el método de cambiar, tenemos que no solamente los cursos de religión tienen que ser, obviamente, tienen que ser pastorales, tienen que ser una comunidad, ¿no? Como me acuerdo muchas veces, algunas comunidades han optado el plan de que no haya una catequesis de sacramentos, sino que haya el famoso quecaco que le llamaban, ¿no? Una de carisma y coinonía, ¿no? Juntar las tres, pero tiene que haber comunidad, tiene que haber eso, si no, el evangelio parece, pues, no tiene sustento, ¿no? O sea, escucho el amor tan bonito, todo aquello, pero no me siento en comunidad en mi colegio, no me siento querido, no me siento escuchado, no se ha generado ese espacio de oración, no se ha generado ese acompañamiento, ¿no? Entonces, para el que empieza, pues no, ya suena solamente, queda como una especie de palabras bonitas que no se transmiten. Y bueno, pues sí. Y yo te lo digo desde mi punto de vista porque mi camino precisamente empezó en una pastoral de colegio, ¿no? Yo me enamoré de Dios en una pastoral de colegio y lo conocí y me enganché. Yo dije, yo quiero esto para mi vida, y veía gente mayor que yo, exalumnos viniendo a las reuniones de la pastoral, y éramos un montón de personas y era de verdad conmovedor de ver, y era contagiante eso, ¿no? Uno quería formar parte de eso, ¿no? Cada vez que me toca en algún momento ir a un colegio y compartir este mensaje, yo les digo que una de las cosas más importantes es que los jóvenes escuchen a su ex compañero que acaba de salir del colegio y está en la universidad o ya se graduó, etcétera, decirles, yo estuve ahí en ese mismo asiento donde tú estuviste, yo estudié, no sé, en quinto A, en quinto B, tal fue mi profesora, yo hice tal cosa, para que sientan una conexión y se den cuenta de que ellos mismos también pueden tener una vida como la persona que ya salió del colegio. Entonces, ese es un mensaje bastante poderoso. Pero si, por ejemplo, este mensaje poderoso se transforma y no llega bien, también puede ser un mensaje negativo para la gente que viene después, porque démonos cuenta de que así como tenemos una labor para los que en algún momento ejercen o han ejercido la labor educativa, hay una labor que hay que hacer con los chicos, porque a los niños de inicial se les enseña de una forma, a los de primaria se les enseña de otra forma, a los de secundaria de otra forma. Hay que tener una ética educativa para enseñar, hay que tener normas, saber cómo vas a llegar al alumno, el mensaje que estás transmitiendo. El mensaje de Dios también debe ser así. El mensaje que hay que transmitir nosotros de parte de Dios también debe ser así. Debe tener por lo menos una estrategia, un plan, o sea, seguir algún tipo de ruta, por más mínima que sea, alguna estructura para no simplemente... Pero hay un perro por acá. Se metió el enemigo, se metió.
No, pues también ahí cambió alguien de la casa por ahí, ya, pero ya. No te preocupes. La Tranquilo, gente está, vamos a calmar, vamos a calmar. la gente está acostumbrada a escuchar un montón de perros acá. Entonces, debe haber, ¿no? O sea, deberíamos ser un poco más conscientes de eso en general. Yo sé que, mira, yo lo digo a grandes rasgos, pero yo reconozco que tú tienes una gran creatividad para compartir estas cosas desde un punto de vista más cercano. O sea, no tan un Dios lo más lejos posible del cielo que pueda, y nosotros aquí súper lejos de él, que casi ni nos escucha, ¿no? Sino una fe un poco más cercana, que eso es, creo que a la larga, a lo que deberíamos aspirar. Sí, pues, o sea, sí, el llamado a ser creativos, el llamado a ser auténticos en nuestro llamado. Normalmente copiamos formas de predicar, copiamos frases de predicar y no hacemos nuestra evangelización, ¿no? O sea, y entonces creo que eso es uno también de los factores, cómo llegamos al hermano. Pero sí, pues es un trabajo también de capacitación, de manejar otros recursos, ¿no? Wow, me acuerdo cuando yo tenía una pastoral de arte, por decir, y a veces, solamente para aterrizar un poco, ¿no? La idea, teníamos que hacer la pastoral de arte y habíamos encogido una chica que haga danza, uno de teatro, que yo me encargaba con otro hermano, y alguien que se encargara de música. Pero la de danza no sabía cómo hablar de Dios. Decían, ¿cómo le hablo de Dios? Pero estoy ensayando un baile. ¿Pero tú qué baile enseñas? Le digo, baile folclórico. Le digo, ya pues, todos los bailes folclóricos de nuestro país están inspirados en la Virgen, en una vocación mariana. O sea, al tener todo un trasfondo, tiene toda una historia colonial, de evangelización, de fusión de las culturas. O sea, tiene toda una posibilidad de poder hablar de Mamita María. Tienes muchos recursos mientras bailan, nos lo van expresando de alguna de otra manera, pero ya son conscientes del baile. Y no solo se quedan bailando, que eso muchas veces pasaba, bailaban, iban por bailar, pero al final toda esa pastoral de arte se quedaba vacía, porque iban a bailar, pero no había ese acompañamiento de aprovechar que tienes toda la parte kinestésica del baile, de la expresión que a muchas personas les vas a convocar, pero que sientan en ese momento que están bailándole a Mamita María, están bailando hacia Jesús, y tal vez en esos pequeños detalles transmitir, ¿no? De una manera diferente. Pero bueno, es solamente un detalle como ese que decía, oye, pero tienes eso, lo tienes a la mano, lo tienes ahí, úsalo. Y eso nos pasa con muchas formas de evangelización que creo que tendríamos para poder llegar de otra manera a los jóvenes, ¿no? Desde los que bailan. Ahora, espero no meterte en problemas con esto que te quiero preguntar, pero me interesa saber, ¿tú has hecho obras cuestionadoras entonces en algún momento? ¿Has escrito obras cuestionadoras a partir del arte, de la creación? De la fe, en los primeros años de pastoral, cuando estaba así, empecé a escribir obras que decían, yo me sentía, decía, ¿no? Vamos a cambiar, a cambiar en nuestra iglesia y vamos a hacer esto, ¿no? Yo recuerdo que escribí la primera obra escribí 2 obras, ¿no? Una que se llamaba El Circo de la Santa Inquisición, ¿no? O sea, el nombre ya era, para esa época era graciosa, divertida, pero hablábamos de temas de iglesia que yo veía y no compartía, ¿no? Costumbres, actitudes. Y luego escribo pues otra obra que era Los Fariseos Contraatacan, que es una que hemos hecho hace tiempo. Pero yo me acuerdo que en esa época mi primera idea era una obra crítica, cuestionadora de nuestra iglesia. Pero justo esto se lo comenté a un obispo muy querido, ¿no? Pero él me dijo, ¿tú amas a tu iglesia? Me dijo, ¿no? Y que dije, sí, claro. Y entonces, ¿por qué? Me dijo, ¿y tú
te pondrías a hablar mal de tu madre? Me dijo, si tú amas a tu madre, ¿por qué hablarías mal de ella? Y o sea, si bien la pregunta podría manifestarse por otros lados, pues yo dije, y tiene razón, o sea, porque el fin es como que yo me ponga a hablar de mí mismo mal todo el tiempo, sin una conversión. O sea, es como que yo me diga, yo soy, no, imaginemos todos los defectos que se me puede ocurrir, no soy hipócrita, soy supersticioso, o sea, así me cambio yo, tirándome todos los defectos o reconociéndolos y aspirando a la conversión. Entonces, lo mismo debe pasar con nuestra iglesia, con nuestra evangelización y cuestionando, me debo cuestionar yo para yo ir en esa conversión, ir acercándome al Señor. Entonces, yo de esa obra que no la cambié nada, o sea, no cambié nada del texto de lo que había escrito, pero sí enfoqué que no era ponerme a cuestionar a la iglesia, sino cuestionarme a mí, cuestionarme esa humanidad mía, que es, creo que uno de los elementos que tiene toda obra, que tiene un elemento trascendente, ¿no? Aborda las sensaciones, nuestras conductas humanas y todo ese trasfondo, ¿no? De los intereses humanos, del que quiere servir y servirse de los demás, del que no quiere hacer, disfraza la voluntad de Dios para hacer su voluntad, y todas esas conductas que son eternas, eternas de la humanidad, que no solo van de la fe, sino de cualquier cosa, cualquier lugar, de gobierno, de muchos aspectos, ¿no? Del amor, de las relaciones. Y esas conductas creo que yo me fui cuestionándome a mí mismo, porque mi aspiración es ser como Jesús, llegar a Jesús, y ese es mi cuestionamiento, ¿no? A nivel de la fe creo que va por ese lado, cuestionarme a mí porque sé a quién estoy siguiendo, y en ese camino que vamos a hacer todo siguiendo, entendiendo y tomando lo que muchas obras universales han llegado a hacer, observarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde Edipo Rey, el hombre que lucha contra el destino, que en esa época para ellos era Dios, ¿no? El destino, Prometeo, Galileo Galilei, que también pues nos han criticado tanto, pero que en verdad era una necedad por afirmar la teoría de Copérnico, ¿no? Querían tener la razón sobre la teoría de Copérnico, que nosotros somos el centro de todo. O sea, miren, el ego de nosotros queriendo tener la razón y obligando a Galileo a que cambie su parecer de que todos en torno que girábamos y éramos una pieza pequeña, pero a eso es a lo que yo voy, ¿no? O sea, son sensaciones humanas las que están en cuestionamiento, ¿no? Pero muchas veces queremos cuestionar no a nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos los buenos, nosotros somos los perfectos, ¿no? Y creo que esas obras normalmente tienden a desaparecer, ¿no? A ser intrascendentes, banales y superfluas, y van pasando en el tiempo. Pienso eso, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que he tratado, más allá de cuestionar a otros, cuestionarme a mí. Y, por ejemplo, quizás una de las obras más conocidas, pero a la vez cuestionadoras, algunos podrían llamar hereje, de estas que se han hecho y que han salido a la luz y que se podría decir que han tenido cierto éxito, mucha gente las vio, es, por ejemplo, La Última Tentación de Cristo. Claro. ¿Viste la película? Claro. Ok, esa película, yendo al contexto del que estamos hablando de por qué un afiche de una obra teatral ofende a los católicos, ¿tú crees que una obra como esa también ofende a los católicos? Vi la película hace muchos años, dije, tengo que verla, quiero verla. La película, obviamente, al agarrar un tema de la suposición, ¿no? De la suposición de qué pasaría, sí, como un what if, que ahora están dar marvelitas, estamos en estos, bueno, ya no tanto, pero en esa época.
Entonces, ¿qué pasaría? ¿Sí? Pero cuando tú analizas la película, obviamente, decirle a la gente que la vea es confusa, ¿no? Es una película confusa que creo que para alguien que recién está iniciándose en la fe podría ser, no es para nada recomendable. Pero también entiendo a Scorsese cuando hace la película en su búsqueda, porque él se dice católico, ¿no? Se llama católico, él dice que soy católico, pero él inclusive quería ser sacerdote, ¿no? Scorsese, cuando hace él dice. Pero la película aborda, pues, un Jesús que no es, o sea, no es Jesús, ¿no? No es Jesús, o sea, porque aborda, cuando tú ves, ¿no? Es una persona que vive con miedo, que vive queriendo escapar de la voluntad de Dios, y al final está y claro, agarra de que se aborda de que en el momento del miedo, pero ya se contradice a sí mismo en toda la... Entonces tienes que recurrir a un Jesús totalmente humano, pero ya humano en debilidad y demasiada fragilidad, que no podría hacer lo que hace Jesús. O sea, entonces tú ya te das cuenta que esa película no refleja a Jesús. Claro, es más un Jesús víctima de las circunstancias que un Jesús protagonista, ¿no? Claro, entonces no es Jesús. O sea, tú ves esta película, no es Jesús, no puede ser Jesús el que puede hacer los milagros, el que va a resucitar. O sea, han agarrado a un personaje llamado Jesús, pero no puede ser ese Jesús, porque contradice y es contradictoria a lo que Jesús haría. Pero sientes que es ofensiva, hereje o blasfema. Sí, sí tendría, claro, de hecho que sí, es blasfema, pero claro, parte de una suposición de una parte literaria, pero no, por eso digo, no la recomiendo, obviamente, para alguien que recién está entrando en la fe. Ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces, claro, y por qué entonces una película como La Pasión de Cristo es tan aclamada por la crítica católica? También podríamos decir que es una interpretación, ¿no? ¿Aclamada por la crítica católica, dices, mano? O sea, claro, o sea, desde nuestro punto de vista católico, es una película muy buena, ¿no? Que se podría decir que va muy de la mano con lo que supuestamente pasó con Jesús en la cruz, ¿no? Me refiero a La Pasión de Cristo. Ah, la pasión. Yo escuché La Última Tentación. No, ya estabas así ya para rajarte la vestidura. No, te pregunto, ¿no? ¿Por qué La Pasión de Cristo sí? ¿No? ¿Por qué es así si también es una interpretación de lo que podría haber pasado con Jesús? Claro, pero es claro, porque en cualquier película que hagas de Jesús vas a tener que agregar versiones del artista, de visión del director, ¿no? No, porque si hicieras una película literal de la Biblia, tomando solo lo que está en la Biblia, harías una película como las que vemos, donde hay un narrador y contando, ¿no? O sea, muy como esa película de la Biblia que duraba como 5 horas, pero que recorría toda la historia, ¿no? Del Antiguo Testamento. Claro, o sea, sería una película muy... no sería una película, ¿no? Es como un video referencial, ¿no? Y el autor tiene que, como cuando componemos una canción, tenemos que darnos también nuestro aporte de lo que el Señor ha inspirado y podemos darle a una oración, darle una musicalidad diferente, un lenguaje diferente, una propuesta diferente. Lo mismo pasa cuando Mel Gibson hace pues esta película, ¿no? Le da, basado en las visiones de Catarina Emmerich, ¿no? Y otras visiones más, o sea, le da su propuesta, pero tú no sientes que contradice con el Evangelio, ¿verdad? No estás viendo a un Jesús que está obrando contrario a las Escrituras, ¿no? Entonces, por eso creo que es una película que ha sido recibida aparte que
Mela ha estudiado, pues, ha visto toda la parte física, ¿no? De los latigazos, de cómo hubiera sido. Creo que su película aborda eso, ¿no? Principalmente, pero que en la crítica cinematográfica, la crítica artística, muchos la cuestionan por el aspecto del factor de sangre, ¿no? Que es muy reiterativo. Eso es lo que muchos conversas con muchas personas de cine, le argumentan, los que no son creyentes, ¿no? Argumentan ese aspecto. Porque obviamente también desconocen de los aspectos simbólicos, ¿no? O sea, desconocen ese aspecto y por eso también ellos no le dan ese valor, ¿no? Pero recurren a la parte de la violencia explícita, ¿no? Que a veces comparado a Tarantino exagera, usa el lenguaje de la sangre en su máximo esplendor como un lenguaje, ¿no? La sangre que brota y que te mancha el lente de la cámara y cosas así, ¿no? O que sale en parte como un chorro de agua, ¿no? O sea, lo usa como un lenguaje para graficar, lo exagera en su máxima expresión. En cambio, Mel Gibson, por lo general, tiende a ser más explícito, más acercándose a la realidad, que no está mal, pero la crítica atea o judía o de varias otras religiones la vieron así, ¿no? Entonces, pero bueno, ya son perspectivas, opiniones, y que en el arte no vamos a estar todos de acuerdo definitivamente, pero sí hay que reconocerle que hay un valor estético, que hay un valor también trascendental, porque es el hombre sacrificándose, ¿no? Si no lo vemos desde el lado creyente, es el hombre sacrificándose por una causa, ¿no? Por una causa mayor que trasciende sobre él, o sea, ¿no? Desde un vista de un punto sin que no sea creyente, ¿no? O sea, tiene un valor la película y que es trascendente. Pero bueno, ¿no? Creo que son estas películas que por eso son valiosas, ¿no? Porque, o sea, y es fiel a la escritura. Un artista joven, católico, ¿cómo podría entonces en este punto, escuchándonos hablar ahora, viendo esta obra de teatro, bueno, no sé si se podrá ver o no, y otras expresiones, una persona que quiere expresar, que quiere expresarse en general, que quiere decir lo que piensa, lo que siente, ¿no crees que se vería un poco limitado en relación a decir lo que piensa por su creencia religiosa? Yo recuerdo así un poco lejano, ¿no? Que en algún momento Luis Enrique Ascoy también hizo algunas canciones un poco como que de protesta, ¿no? Un poco como que conflictuado consigo mismo por lo que veía y bueno, tuvo algunos problemas, ¿no? En su momento. Entonces, ¿qué hacer si eres un artista joven católico? No sé, eres un músico, quieres ser actor, quieres ser director. ¿Cómo no sentirte entonces presionado, limitado, sometido de alguna forma? Yo creo que no hay límite a nivel de evangelización, pero claro, tú puedes abordar cualquier tema. La cuestión es cuando lo abordas, ¿cómo estás tú? Si tú estás en paz o solamente fue una catarsis, y yo creo que como creyentes no podemos terminar en ese sentido, ¿no? O sea, hemos pasado por eso, hemos sentido tal vez rabia, indignación, hemos sentido cólera y podemos denunciar, podemos dar nuestro punto de vista, pero tenemos que hacerlo en el amor del Señor, tenemos que hacerlo en la paz que el Señor nos tiene que venir, porque si lo hacemos sin esa paz, no vas a ver al evangelio, vas a ver a lo que yo siento, vas a ver solamente a Daniel molesto, a Daniel colérico, a Daniel indignado, pero sin el Daniel reconciliado con el Señor y que quiere transformar y que quiere que esta obra, esta canción sea instrumento de Dios. Entonces, yo creo que eso es por eso que el artista se tiene que dejar que Dios lo mire todo el tiempo, ¿no? Que sentirse observado por Dios, sentirse escuchado por Dios, para que eso pues no pase, ¿no? Y ahí yo creo que no va a haber límite.
no va a haber límite. Podemos hablar de cualquier tema, pero siempre pues en armonía con Dios, ¿no? O sea, también quiere dar su opinión. Sí, está diciendo que wow, ha dicho. O sea, un poco el mensaje final sería ver qué cosa, no solamente qué cosa es lo que quieres transmitir, sino el fondo también, ¿no? O sea, no es solamente expresar tu molestia, sino quizás proponer algún tipo de solución, ¿no? Claro. Que se salga. Saquen a Dogo un ratito. Porque va a estar ladrando todo el rato. Sáquenlo un ratito, porque si no va a ser mucha bulla. Ya. No, claro, es lo que quieres transmitir más, o sea, que no sea una historia inconclusa, ¿no? Que no sea una historia de no sé, mataron a todos, un asesinato y la escena acaba cuando ya todos están muertos, ¿no? Sino, no sé, algo más allá, ¿no? Algo, una historia completa, no solamente de tristeza, de muerte, sino de redención, de reconciliación, como es en realidad la historia de nuestra fe, ¿no? La historia no acaba con Jesús muerto, la historia continúa y Jesús vuelve de entre los muertos y muchas cosas más pasan después. Entonces, no solamente por lo que te escucho es soltar lo que te duele o lo que no te gusta o por lo que sufres, sino también ir un poco más allá. Sí, claro. O sea, no, como te decía, claro, no podemos terminar, siempre tenemos que terminar pues a la luz del Evangelio, ¿no? Y si nuestra obra está pues alineada a la palabra de Dios, va a ser pues esperanza, ¿no? Va a ser va a tener caridad, va a tener amor, ¿no? Y entonces eso va a transmitir definitivamente pues una respuesta, ¿no? Una propuesta. El amor es una propuesta, ¿no? Es una propuesta de salvación y de sanación. Entonces tenemos que estar unidas a la palabra del Señor, unidas a Cristo para que sea eso, ¿no? No solamente en el sentir, sino en esa certeza de que en el Dios que sana, ¿no? En nuestro Jesús que vence la muerte. Y digamos lo que digamos, como lo digamos en su creatividad, porque el Señor transmite eso, tenemos que transmitir eso. O sea, ese es el reto, creo, para todos los creyentes, ¿no? A ver, normalmente normalmente diríamos, nos vamos hacia la alabanza, nos vamos hacia oración, que es vital, pero también hace falta la parte profética, ¿no? Y que es que el artista debe estar involucrado en su tiempo. Por eso creo que es algo que siempre hablamos. Si no estamos involucrados en el tiempo, en el contexto, y también dar una voz de esperanza y de nuestros cantos, de nuestras obras, vamos a dar esa imagen que tú también estabas comentando, ¿no? Que da la sensación de que no nos hacemos, que nos mantenemos alejados de ciertas cosas, ¿no? Tenemos que también dar esa voz, pero a la luz de la palabra, ¿no? Y yo creo que ahí a nivel de evangelización vamos a estar completos, creo, ¿no? La parte profética, la parte de alabanza y la intimidad de la contemplación, pero tiene que haber esa parte profética que creo que en algunos momentos de la música, del arte católico, hay momentos que no salen muchos exponentes o no salen muchos cantos de ese tipo. Y creo que eso es algo que también es un jalón de orejas para todos, que tiene que haber también, ¿no? Que tiene que haber y que es necesario. Ahora, ¿tú recomendarías ir a verla si es que se llega a estrenar? Yo para recomendar tendría que verla yo, o sea, tendría que ir a verla primero y ahí poder decir, vayan, ¿no? Porque tú sabes que inclusive, ¿no? Desde las misas, de prédicas de nosotros como creyentes, hay gente que puede predicar cosas que no son muy ceñidas al evangelio y están confundidas con ciertas filosofías. Entonces no podría recomendar si es que no lo escucho, ¿no? Tendría, o no lo veo en este caso. Así que tendría que ir a verla. No sé si la van a dar, así que vamos a ver. ¿Y si la estrenan, la irías a ver? Bueno, pues habría que verla sin caso, ¿no? Para dar mi opinión
¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, no sabemos en qué, hasta el momento, si se va a dar la obra, ¿no? Y ya la podemos observar, ¿no? Porque siempre es eso también, ¿no? Los que estemos más, al menos que podamos darnos o leer un libro, ver una película, ¿no? O al menos saber de qué trata cada vez que sale alguna película que tiene ¿no? Una cierta reflexión o toca un tema delicado de nuestra fe o cómo la van a transmitir, ¿no? Siempre es, bueno, hay que verlas, hay que escucharlas, hay que enterarse un poco, ¿no? Daniel, coméntale un poco a la gente dónde te puede encontrar lo que haces, dónde puede escucharte, verte, tomar algún curso quizás, dónde puede conseguir un poco de las cosas que haces. Claro, ahí nos encuentran, pues estamos desde YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, estamos ahí con mi nombre, Daniel Ábalos Oficial, ahí nos encuentran, Spotify, ahí nos pueden llamar también por WhatsApp, también ahí se pueden comunicar para charlas, talleres, conciertos, evangelizaciones, jornadas, hacemos de todo lo que sea de evangelización, hasta despedida de soltero católico. De todo. No, o sea, tratamos de dar pues todo en cualquier, ¿no? De cualquier actividad, Dios habla. Así que la cuestión es nuestro reto, ¿no? Cómo hacerlo, pero ahí Dios nos va a inspirar. Bien, gracias sinceramente, Daniel, por aceptar conversar. Mira, yo te lo digo muy, muy sincera, muy claramente, ¿no? Yo cada vez que hablo con Jorge, que es un amigo que nosotros tenemos en común, yo le digo que admiro mucho tu creatividad, admiro mucho esa labor que tienes tú de compartir el evangelio de todas las formas que se te ocurran, y es algo realmente admirable porque uno no ve mucha gente así. Uno ve quizás a muchas personas yendo por el mismo camino que quizás es un poco más fácil, ¿no? Evangelizar y compartir tu creencia, como siempre se ha hecho, es quizás un poco más fácil, y tratar de encontrar herramientas nuevas, creativas para compartir un mensaje tan bonito del cual muchos estamos enamorados es realmente admirable, y te lo digo ahora que tengo la oportunidad de decírtelo aquí y delante de la gente que nos escucha, porque realmente lo siento, ¿no? Es por eso que te invito también, porque si no sintiera esa admiración por tu creatividad, créeme que no hubiera contactado contigo para que podamos tener esta conversación. Nada, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por la conversación que hemos tenido. Creo que ha sido muy enriquecedora para compartir por qué desde nuestro punto de vista de creyentes algo así está mal. No, gracias, Pablo, por la invitación. Un placer y una alegría, y siempre es bonito poder conversar de estos temas, ¿no? Que son temas que nos invitan pues a ir caminando lo mejor posible para este hermoso camino del Señor, ¿no? Darle lo mejor al Señor, dar lo mejor de nosotros, y siempre, ¿no? Estamos ahí para corregirnos, y esa es la iglesia, ¿no? Corregirnos con ese amor, y qué bonito poder conversar estos temas, en verdad, necesarios, ultra necesarios. Y muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por ser parte del podcast. Recuerda, por favor, que el día de mañana sale otro Iceberg, el jueves de Iceberg, el viernes la radionovela Soy Leyenda con el capítulo número 9 de la radionovela Soy Leyenda, y el sábado Historias para no dormir. Recuerda, por favor, que si por alguna razón tú estás pasando por una situación mala, negativa, triste, nosotros hacemos este tipo de contenido para acompañarte. Pon el podcast, tenemos 800,000 podcasts subidos. Pon el podcast, relájate un poco, olvídate por un momento de ese problema que no te deja avanzar. Piensa en otra cosa, termina el podcast y retoma con una mente un poco más despejada, un poco más limpia, y te vas a dar cuenta que quizás de alguna u otra forma vas a poder solucionar eso que tanto te está atormentando. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy con Daniel Ábalos, hablando de cómo los artistas tienen que enfocar la creatividad hacia dar un mensaje positivo. Hasta luego.
quiero enviar un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han suscrito al canal mediante el botón unirse, a las personas que nos envían donativos cuando el podcast está saliendo en vivo mediante su superchat y todas aquellas personas que están comenzando a donarnos mediante el código QR. Gracias a ustedes vamos a poder realizar más investigaciones, comprar nuevos equipos y apoyarnos para poder sacar adelante este bonito proyecto. Muchísimas gracias.